Este lunes se conmemoraron 30 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. En la ciudad de Ushuaia, la capital de la provincia Tierra del Fuego, al sur de Argentina, se rindió homenaje a los 649 combatientes que perdieron la vida en el conflicto armado contra el Reino Unido. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, el gabinete de gobierno y las autoridades locales asistieron a la ciudad de Ushuaia para rendir homenaje a los caídos y los combatientes en la contienda bélica. Luego de entonar el himno nacional, el presidente de la Federación de Excombatientes reiteró la necesidad de recordar permanentemente la soberanía argentina sobre las islas en honor a la memoria de los fallecidos en combate. Creo que aquellos que perdieron la vida con bravura y vistiendo el uniforme con honor representan lo mejor de nuestros hombres y su sacrificio es el más alto de todos. No abriguemos la traición de sus ideales, ni siquiera pensemos en que fallecieron vanamente. Consideremos solamente que murieron por nosotros, en medio de sus más peligrosas obligaciones, a las que amaban y sobre todo creían en ellas. La presidenta del país, Cristina Fernández, exhortó a respetar la memoria y la verdad. Y a esa memoria y a esa verdad yo le quiero agregar la de justicia. Memoria, verdad y justicia, porque es una injusticia que en pleno siglo XXI todavía subsisten enclaves coloniales como el que tenemos aquí, a pocos kilómetros de distancia, solamente 16 enclaves coloniales en todo el mundo, 10 de ellos del Reino Unido. Y haciendo referencia a estas palabras que veíamos de la presidenta argentina Cristina Fernández en una nota publicada en Cuba Debate, la mandataria también se refirió a las varias resoluciones en Naciones Unidas contra este colonialismo, ¿no?, de Gran Bretaña sobre las Malvinas. Dice que, según esta nota, dice que la presidenta dijo: parece que hay resoluciones de primera y resoluciones de segunda, en alusión al no cumplimiento de muchas de ellas por parte de los países que conforman el Consejo de Seguridad del organismo mundial. Y también quiero compartir con los amigos televidentes otra noticia de última hora. Dice que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó este lunes que no participará en la Sexta Cumbre de las Américas, evento que se realizará a mediados de abril en Cartagena. El mandatario le agradeció a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por la invitación a la cita presidencial. Conocida nuestra noticia del día y también esta última noticia de última hora, les propongo pasar ya al tema que nos ocupa esta tarde en la mesa redonda. No se puede hablar de crisis en Europa si no se habla de España, un país que ha sido noticia, ha generado mucha noticia en los últimos días. Una de esas noticias ha sido la primera huelga general, ocurrida el pasado 29 de marzo, contra las reformas y las medidas que está tomando el actual gobierno derechista de Mariano Rajoy. Veamos el siguiente reportaje y estamos de regreso para comenzar a analizar este tema. Las manifestaciones del 29 de marzo, aseguran los sindicatos, nunca se habían visto en una huelga general. Piden reunirse con el presidente del gobierno. No hacerlo, dicen, es inédito en democracia. El señor Rajoy solo está dispuesto a reunirse con la gente de la que espera el aplauso directamente, ¿no? La gente no está dispuesta a resignarse, no mira de manera pasiva lo que está ocurriendo, no cree que el río de la vida, tal y como lo define el gobierno, es inevitable, sino que están dispuestos a reaccionar. Los empresarios reconocen el impacto de la huelga en las grandes empresas, pero dicen que no se puede hablar de éxito. No se puede hablar de más huelgas cuando el país está en una situación límite como está ahora mismo. El gobierno respeta la decisión que tomen los sindicatos, pero insiste en que la reforma laboral ha tenido un apoyo mayoritario en el Congreso. Yo respeto el derecho de cada cual, y en este caso las organizaciones sindicales, a defender lo que consideren oportuno por los métodos que consideren oportunos. Yo solo voy a decir el fin que tiene este gobierno,
y es crear empleo. Desde el PSOE recuerdan que después de otras huelgas generales, los gobiernos, populares y socialistas, sí negociaron con los sindicatos. Y yo le pido al señor Rajoy que no convierta su mayoría absoluta en un desprecio absoluto, que respete a la gente que ha hecho esa protesta y que se siente con los sindicatos, con los empresarios y con los grupos parlamentarios. Los sindicatos no han acudido hoy a la cita con el gobierno para conocer los presupuestos porque la consulta, dicen, debería haberse hecho antes de elaborar las cuentas. Bueno, son muchas las noticias y yo propongo comenzar en un orden más o menos lógico, ¿no, Nelson? Entonces, vamos a comenzar precisamente por España y vamos a comenzar precisamente por esta huelga general. Háblanos un poco de la trascendencia que tuvo, del impacto que ha tenido en la política del país, en las últimas medidas que ha tomado el gobierno. ¿Qué debate ha generado esta huelga general? Sí, indudablemente, como las imágenes que hemos visto y las noticias que han antecedido esta presentación, la huelga tuvo una gran repercusión a nivel de todo el país ibérico. Según la fuente que planteo, se plantea que hubo una adhesión de los trabajadores entre el 77 y el 90%, según la fuente que se consulte. Fue muy seguida sobre todo por los sectores, digamos, obreros asalariados de la industria, básicamente el sector minero, el sector de la construcción, el transporte, incluso el sector del servicio postal. También, y algo realmente llamativo, hubo una gran participación de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, y hasta el sector de servicio, que es tradicionalmente un sector menos combativo que el sector industrial, que hasta se ubica en una participación incluso de hasta el 70% en el sector de los servicios. O sea, que no solamente fue una huelga de trabajadores, de obreros, fue una huelga también de pequeños comerciantes, ¿no? Sí, realmente puede decirse que fue una huelga ciudadana, en sentido general, porque solamente fueron trabajadores, sino fue una manifestación social realmente mayoritaria. El gobierno, por supuesto, trató de minimizar el alcance de la huelga. En la prensa vinculada a los sectores conservadores, lo que hicieron fue destacar, digamos, los incidentes violentos que hubo en algunos lugares. Trataron de culpar a esta manifestación, estas huelgas, como algo irresponsable en momentos de crisis, o sea, tratando de pasar la pelota, como se dice, a los trabajadores sobre la responsabilidad de esta crisis, cuando realmente el origen de esta crisis está en otros lugares. Incluso se trató de manipular un índice que tienen en España para medir el alcance de la huelga, que es el índice de consumo eléctrico. El gobierno planteó que el consumo eléctrico había caído menos que en otras huelgas anteriores, mientras que algunos análisis independientes demuestran de que el consumo de esta huelga fue eléctrico, que es un indicador del receso de la producción industrial, estuvo alrededor del 87%, que es un nivel bastante alto de paralización de la actividad económica. En sentido general, esta huelga demostró que hay una reacción de los movimientos ciudadanos y los trabajadores que no piensan quedarse de brazos cruzados ante las medidas que ha tomado este gobierno, que han sido muy fuertes contra el recorte de facilidades, beneficios sociales. En respuesta a la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral del gobierno y las medidas que ha tomado en los últimos meses. Solamente lleva 3 meses apenas en el gobierno, y el Partido Popular ha tomado medidas realmente que han socavado el estado de bienestar y todo el equilibrio social que existía en esta cierta medida dentro del Estado español. Y esta es la reacción que ha habido de la ciudadanía. Ahora, han habido otras reacciones también, ya no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista político, en los últimos días, en contra de que ha sido como una especie de voto castigo, ¿no? Se puede decir, en este caso específico, que fueron algunas elecciones regionales que se celebraron hace... Sí, en esta semana tuvieron lugar las elecciones autonómicas en Asturias y Andalucía. En ambos casos, el Partido Popular, bueno, en el caso de Andalucía, el Partido Popular, aunque ganó las elecciones, no obtuvo la cantidad de escaños suficientes para establecer una mayoría absoluta, y se está en estos momentos en una negociación entre el PSOE e Izquierda Unida para formar gobierno, que es lo más probable, aunque todavía quedan muchos aspectos por pulir de diferencias o puntos de vista que hay que conciliar entre estos dos partidos. En Asturias también sucedió algo parecido. Ahí el Partido Popular obtuvo la misma cantidad de escaños que tenía, y en las fuerzas de izquierda hay realmente un equilibrio, ¿no? En Asturias está el Foro
Asturiano, que es una fuerza conservadora también, que es la principal fuerza en esa región. Está el Partido Popular y después viene el PSOE y Izquierda Unida. Sin embargo, parece que hay discrepancias importantes entre el Foro Asturiano y el PP para formar gobierno, y lo más probable, y ya hay negociaciones al respecto, que haya negociaciones entre el PSOE y Izquierda Unida para constituir una especie de gobierno en esa región, aunque en esta región es fundamental el voto de UPD, un partido minoritario de solamente escaños, que puede alterar el equilibrio de esta coalición. Bueno, quiero aprovechar ahora para dar a conocer otra noticia de último momento, y es que ya arribaron a Colombia, bueno, arribó el helicóptero que trasladaba a los 10 retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Podemos ver allí en las imágenes, bueno, ya nosotros conocemos, ¿no?, de las noticias que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidieron liberar de forma unilateral a 10 retenidos, y bueno, también la importancia que ha tenido en medio de estas negociaciones, porque fue unas liberaciones, bueno, producto de negociaciones también. La organización Colombianos y Colombianas por la Paz, que preside la ex senadora Piedad Córdoba. Podemos ver ahí en las imágenes el helicóptero que traslada a estos ex retenidos ya por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vemos también ahí a las personas de la Cruz Roja y bueno, varias instituciones que han participado en esta operación. Ya bueno, conocida otra, se puede considerar otra noticia del día. Seguimos con nuestra mesa en la tarde de hoy. Hay también otro aspecto, Elsa, muy importante en medio de toda esta crisis en España. Incluso muchos analistas dicen que fue una especie de respuesta que le dio el gobierno de Mariano Rajoy a esta huelga general, y fueron los nuevos presupuestos generales del Estado, que han causado también mucho revuelo y mucha polémica en España. ¿Qué plantean estos presupuestos? ¿Por qué se considera un nuevo apretón de tuerca? Bueno, podrás imaginarte que una publicación como el Financial Times califica esos presupuestos de desconcertantes. Y sabemos que esta no es una publicación que es precisamente de izquierda ni nada por el estilo, no, en todo caso asume posturas bastante objetivas. Cuando ellos dicen que esa demasiada austeridad puede ser contraproducente, provocar algo distinto a lo que se busca, están repitiendo en definitiva lo que han planteado la mayor parte de los economistas con respecto a este fenómeno. También Mario Monti, el tecnócrata que pusieron como primer ministro en Italia, y a pesar de las situaciones que vive Italia en este momento, también se encontró desproporcionado lo que hace Rajoy. Y ha dicho... Un intercambio ahí en Seúl, creo, ¿no?, donde estaban los dos mandatarios. Entre ellos, pero sobre todo Monti se refirió a que puede ser engañoso también este mecanismo que se está utilizando, y sobre todo que toda Europa está mirando hacia España, y Europa teme lo que va a suceder en España, un poco por aquello del efecto dominó, de que puede contagiar a otros. ¿Qué es lo que hace Rajoy? Rajoy le echa la culpa al PSOE, al gobierno anterior, al gobierno de Zapatero, y dice que lo que él está haciendo es rectificar lo malo que se hizo antes, como si todas las desgracias de España hubieran comenzado en la etapa de Zapatero. Y aunque es cierto que en el último periodo la administración de Zapatero fue la que comenzó a aplicar ajustes, no hay que desconocer lo que hizo antes, como tampoco hay que desconocer lo que hizo antes de Zapatero, lo que hizo el presidente honorario, el señor José María Aznar. Sí, que muchas de las cosas que están sucediendo tienen profundas raíces. Por supuesto, nada de lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo comenzó ayer. Ningún fenómeno de tan larga, de tanta envergadura comienza así de ahora para luego. Una gota no llena la copa, sino tienes primero que tener 1 millón de gotas antes de esa última. Y eso es lo que está ocurriendo allá. Y estos presupuestos, por ejemplo, a pesar de que se plantea, como vimos ahora, por ejemplo, en las informaciones estas en video, se plantea de que lo que pretende el gobierno Rajoy es aumentar el empleo, pero todo lo que hacen es al revés, porque la reforma laboral es no para crear empleo, sino todo lo contrario, para facilitar el despido.
estos presupuestos pretenden eliminar alrededor de un 17% a todas las carteras, a todos los ministerios del país. Y se siente sobre todo, es más fuerte todavía en carteras como la de educación. Así que de prever que no debe tardar en ocurrir algunas expresiones de rechazo por parte de la población juvenil, de los estudiantes. Y recordemos que los profesores en España han estado haciendo huelgas y protestas desde hace rato ya. No será una cosa nueva, quiere decir que ahora más afectados tienen más razón todavía. Ahora, algunos datos nos pueden dar idea. Otra cosa muy importante es la subida de impuestos. La subida de impuestos a toda una cantidad de cosas entre la vida cotidiana, que puede ir entre el 7% y el 11 o 21%, por ejemplo, para el peaje, cuando hay que pasar en automóviles, por determinados lugares hay que pagar un 21%, por encima, ¿no?, de lo que hasta este momento, y así sucesivamente. Ahora, hay otro aspecto. Yo quería hablar de esto de los impuestos, que mientras se están aumentando los impuestos en general para la ciudadanía, se eliminan o se les baja a aquellos capitales que están en paraísos fiscales. Esa es la llamada amnistía fiscal que se habla, que ha sido muy criticada, ¿no? Algunos le han puesto ese nombre de amnistía fiscal y ha sido muy criticada. En propio Gran Bretaña, algunos especialistas plantean que eso puede estimular que otra gente tenga evasión fiscal, porque ¿de qué se trata? Son fortunas que en capitales que españoles han puesto esos capitales, los han invertido o los han depositado en paraísos fiscales, ignorando lo que debían haber hecho, que es pagar los impuestos correspondientes a esa cantidad de ingresos. Lo han obviado. Entonces ahora Rajoy los perdona. Simplemente no tienen que pagar o les rebaja, en otros casos, a una cantidad ínfima que es prácticamente simbólica. Mientras a la gente, al ciudadano común, le está haciendo erogar mucho más y bajando su nivel de vida. Por todas estas cosas, empezando por todas las medidas que está estableciendo Rajoy, los expertos consideran que la economía se va a contraer al menos en un 2% durante este año. Ya está en recesión la economía española, apartamos de ahí. En este momento, cada día 430 empresas se están cerrando en España y se está dando una situación virtualmente inédita, que es que existen en este momento mayor cantidad de españoles emigrando que los inmigrantes que recibe el país. Están hacia todas partes, lo mismo hacia Brasil que hacia países europeos, del propio continente europeo, a China. En el caso de Alemania estaban yendo hacia allá por el hecho de que Alemania pagaba también a los extranjeros que estuvieran desempleados, les pagaba una ayuda. Ya el gobierno alemán quitó esa ayuda, o sea que no pueden contar con eso y por lo tanto el flujo lo más probable es que cese. Pero también para China, para distintos países asiáticos, para acá, para Latinoamérica también, en grandes cantidades. Incluso ya Brasil ha tenido necesidad de imponer algunas cuotas, algunos frenos, porque tampoco Brasil es uno de los BRIC, un país pujante, de una economía con un cierto dinamismo, pero tiene sus límites, como es natural, y no tiene todos sus problemas resueltos. Entonces, hay expertos que también plantean que este país está pasando por el peor momento de una crisis que ya dura demasiado, porque en principio se pueden contabilizar los últimos 4 años. En conclusión, las medidas estas, aparte de ser muy fuertes, muy duras, llámese los presupuestos, llámese las tasas impositivas, cualquiera de estas medidas, lejos de activar la economía, lo que hacen es sumergirla más en la recesión y no va a resolver ningún problema social. O sea que esta huelga puede ser, a lo mejor, pienso yo, que la primera parte de otros momentos que vamos a ver de protestas sociales. No, y también se puede considerar una actitud de bastante prepotencia esa, no sé qué piensa de que un día después, precisamente, de una huelga general, se da a conocer. Pero si el hecho mismo de que Rajoy no recibiera a los sindicatos, en realidad cuando se plantearon la huelga, le dijeron, bueno, si el gobierno nos recibe, escucha nuestras demandas, no solamente las escucha, sino nos hace caso, no vamos a la huelga. O sea, le dieron el chance ese de hacer o no.
O sea, de que no había necesidad, pero Rajoy ya estaba de antemano, sabía que iba a tener una huelga y le importa un pito. Perdonen la expresión, pero es así, porque hay una prepotencia no solamente en España, aunque para ser un gobierno tan joven, entre comillas, que apenas acaba de cumplir sus primeros 100 días, ha hecho, me parece que demasiado, y no en el sentido positivo precisamente. Bueno, decía un funcionario del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que había estado anteriormente en el poder, que estos recortes en los ministerios, precisamente el Ministerio de Fomento, bueno, será la ruina de 2.500 empresas de la construcción y echará a la calle 200.000 personas más. Si fuera solamente ese sector, eso es uno de los afectados. El sector de la construcción y el sector de la educación vamos a ver serios problemas también. Sí, bueno, usted hablaba de impuestos. Que están también, hay más de 58.000 familias han sido expulsadas de sus casas solamente en el año pasado. Usted hablaba de impuestos, y uno de esos impuestos que sube ahora con estos nuevos presupuestos generales del Estado son precisamente la tarifa eléctrica y el gas. Veamos el siguiente reportaje de Televisión Española para continuar nuestro análisis sobre este tema. Darle al interruptor de la luz cuesta desde hoy un 40% más que en 2008. Esta última subida de la tarifa eléctrica es la novena de los últimos 4 años y según el Ministerio de Industria ha sido el Tribunal Supremo el que ha obligado a encarecer la luz porque ha anulado la congelación de las tarifas que pactaron PP y PSOE en junio de 2010. No es el único cambio. El bono social, un precio congelado para colectivos vulnerables y que disfrutan 3 millones de españoles, lo pagarán a partir de ahora los demás consumidores y no las grandes eléctricas, también por una decisión del Supremo. Industria ha asegurado que esta financiación es solo provisional. Hoy también se encarece el gas, un 5%. Desde enero del año pasado su precio ha subido más de un 16%. Según Industria, era una medida necesaria para recortar el déficit acumulado. Y por último, sube un 2,9% la bombona de butano que compran unos 10 millones de españoles. Pasa a costar 15,53 euros. Su precio, que se revisa trimestralmente, subió las 4 veces el año pasado, un 14,23% en total, pero se congeló en enero. Bueno, una de las tantas medidas tomadas por el gobierno y que tocan la puerta de los hogares españoles. Ahora, él se decía algo que me llamó la atención, Ernesto, y es que a pesar de ser un gobierno tan joven, ha tomado medidas bastante fuertes, bastante radicales, y yo le agregaría que a pesar de ser un gobierno tan joven, ya la opinión pública como que lo ha castigado fuertemente, se ven las encuestas, se ven, por varias vías. ¿Qué evaluación puedes hacer de estos primeros 100 días del gobierno de Mariano Rajoy, que al parecer ni siquiera tuvo esa luna de miel que tienen todos los mandatarios en sus primeros 100 días, ¿no? Bueno, primero buenas tardes. El tema de los 100 días, esto es algo recurrente cada vez que hacen reflexiones, análisis sobre los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que marcan periodos importantes de tiempo, y más que una luna de miel, normalmente los 100 días, esos primeros 100 días es casi una mítica guerra de estos 100 días, lo que marcan es la tendencia general que va a seguir ese gobierno, o que se supone que sigue ese gobierno durante el resto de su periodo de mandato. Esto está vinculado con momentos importantes en la historia, como por ejemplo los primeros 100 días del gobierno de Franklin Delano Roosevelt en el año 33 en los Estados Unidos, donde se planteó lo fundamental de lo que terminaría siendo el New Deal, los 100 días de varios gobiernos importantes, y en el caso español no ha sido una excepción en este sentido, en el sentido de marcar tendencias. Este es un gobierno que incluso antes de asumir el control del país, de las estructuras estatales, se proponía o se presentaba como un gobierno que venía a reformar una buena cantidad una buena parte de la legislación española vigente, sobre todo en temas laborales, en temas tributarios, pero por supuesto no reformarla en el sentido de favorecer una recuperación del estado de bienestar español, sino que venía en función de aplicar las medidas que se habían estado estructurando e implementando de manera general en la Unión Europea a partir de las propuestas e incluso las exigencias del Grupo del Euro, del Fondo Monetario Internacional y de toda esta, vamos a decirle, concertación entre los principales gobiernos de la Unión Europea con la idea de supuestamente ir en contra de las tendencias a la acumulación de deuda, déficit presupuestario y todo lo demás. Esto es lo que se está aplicando en España. España tiene un problema muy serio, muy importante, que es el problema de
Bueno, entre muchos problemas tiene el problema del desempleo. Es el país que sigue siendo el país con una tasa de desempleo reconocida, oficial. Este año debe llegar al 24%. Sí, se supone. De hecho, hay una tendencia general en la Unión Europea al crecimiento de todas las tasas de desempleo, no de todos los países, pero sí de la tasa general y de una buena cantidad de los países. Y España sigue siendo el país que tiene la tasa de desempleo más alta de toda la Unión. Ya alcanzó, en febrero, alcanzó el 23%. Si las curvas de desempleo, después de una leve retroceso en ese indicador en el año pasado, hasta el año pasado, han vuelto a incrementarse y la situación está siendo muy difícil. En este sentido, lo que planteaba el gobierno, o sea, el Partido Popular Español, era justamente la idea de cambiar la legislación laboral para flexibilizar, lo que plantean ellos teóricamente, flexibilizar ese mercado laboral para permitir la creación de más empleo. Esa es la idea, o por lo menos es lo que supuestamente van a hacer. Lo que pasa es que en la práctica, como decía Elsa, lo que ha sucedido es que se ha abaratado los costos del desempleo porque se sabe que hay que pagar determinadas indemnizaciones a los trabajadores por desempleo por motivos económicos, que eso es una cantidad de tiempo correspondiente al salario que se paga como este subsidio de desempleo, y eso se ha reducido evidentemente para el trabajador, para el empleador. Ahora es mucho más sencillo despedir a la gente, aunque supuestamente también se abarata el costo del empleo, la disminución de los impuestos sobre la contratación de fuerza de trabajo. Lo que pasa es que en qué sentido realmente uno compensa lo otro. O sea que una cosa fue lo que dijo Rajoy durante su campaña y otra cosa es lo que se ha implementado, ¿no? No lo que dijo, sino lo que siguen diciendo. Lo que siguen diciendo, o sea, se vio en la material que se puso. Según el gobierno, el interés de ellos es crear empleo. Ahora lo que no sé cómo se va a crear. La reforma laboral lo que hace es facilitar el despido y permite además bajar salario. Pero eso nadie creo que se lo cree. Eso no creo que se lo crea nadie. Bueno, al menos yo supongo no se lo crea nadie, aunque siempre hay crédulos en el mundo para todo. Pero el problema también es cómo eso se interrelaciona con todo este sistema de recortes. Al final, el recorte, está claro, lo que hace es desestimular la economía. La reducción de la inyección de recursos desde el Estado hacia los distintos sectores, sobre todo los sectores de la población más necesitados de esos recursos, lo que va a hacer recortar el consumo, que ya se está recortando, que en tiempos de crisis, esto lo hemos hablado muchas veces, en tiempos de crisis hay una tendencia natural a reducir el consumo, ser un poco más moderado en el tema del consumo, y por tanto eso es un desestímulo a la actividad económica, porque el consumo es uno de los factores, componentes claves del Producto Interno Bruto. O sea, que de lo que estamos hablando aquí es que se está generando, y lo que se ha articulado en esta primera etapa es justamente un programa de medidas que va a facilitar el desempleo, reducir el gasto público, yendo hacia recortar la transferencia de recursos a la población, facilitando además la actuación de las empresas, porque supuestamente la idea de reducir los impuestos a los grandes ingresos es para estimular la inversión, la actividad económica. Eso nunca ha pasado, siempre que se ha aplicado en Estados Unidos ni en Europa. Es que puede que se active ligeramente, pero la contraparte de eso es que se reduce de tal manera la capacidad de compra de las personas para obtener menos recursos, que al final no termina activando realmente la economía, por lo menos en términos sistémicos. El gran problema con todo esto es que estaba claro, nadie le puede asombrar que al gobierno de Mariano Rajoy no le haya importado la huelga general. Por una razón muy sencilla, desde antes de que se promulgara la reforma laboral, el gobierno de Rajoy, el Partido Popular, estaba consciente de que iba a tener una huelga general. Hay una declaración que hizo Mariano Rajoy. Sí, el micrófono es abierto. El micrófono está muy de moda ahora, como le pasó Obama. Me va a costar una huelga general, pero vamos a hacer una reforma. Y a nadie le debería sorprender que un gobierno del Partido Popular en España tomara esta clase de medidas. El Partido Popular, estando en oposición, se dedicó durante todos ese periodo, los 7 años que estuvo en oposición, en los últimos 2 mandatos, a hacer la crítica, no a proponer política, sino a hacer la crítica de la política del gobierno de Zapatero. Era ir en contra, que por cierto es lo que está haciendo ahora el PSOE. Es lo que está haciendo ahora el PSOE, porque no hay que creerse tampoco que el PSOE es la panacea en este sentido. Cuando yo te decía de que muy pocas personas se creen este discurso de Rajoy, precisamente por lo que está diciendo el PSOE, que ha utilizado calificativos muy duros, incluso de mentiroso Mariano Rajoy, y de hecho de eso se ha hecho eco incluso un periódico como El País, de derecha, abiertamente, calificándolo así, abiertamente, de mentiroso a Mariano Rajoy. Ahora, lo que sí ha quedado demostrado en la práctica, Ernesto, es para qué intereses trabaja Mariano Rajoy, o sea, el gobierno de derecha del Partido Popular, ¿no? Trabaja para las élites que son los que han estado vinculados históricamente con el PP. El PP es el partido o por lo menos una buena parte de las grandes élites españolas y de sectores
de derecha, también vinculado directamente a los sectores más conservadores de las élites políticas europeas, está trabajando en este sentido y no se puede esperar otra cosa. Ahora, habría que ver hasta qué punto son creíbles también las declaraciones de Rubalcaba y del Partido Socialista Obrero Español, porque al final no deja de ser cierto que las medidas que se están tomando ahora, aunque sean más radicales, no hacen otra cosa de continuar políticas que se habían emprendido ya en tiempos del PSOE. Y lo único que dejó de hacer el PSOE, o lo que el PSOE no hizo en este sentido, fue cuando paralizó su actuación desde el gobierno. O sea, no fue simplemente que tenía una política, vamos a llamarle, mucho más tendiente a mejorar la situación de la sociedad española, del trabajador español, sino que simplemente dejó de actuar en su última etapa, abriéndole con eso camino al PSOE. Lo que está trabajando justamente el Partido Popular es en esta línea que había emprendido desde antes, y conecta con el PSOE porque ambos forman parte del mismo sistema, del núcleo político del sistema, el mainstream sistémico. Bueno, vamos a conocer la opinión de un español, ya que estamos hablando de España, vamos allá, al país ibérico, vía telefónica. Está Irma Shelton, nuestra colega Irma Shelton, en el Centro de Operaciones Internacionales, y tiene el teléfono a un importante especialista de socióloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, para hablarnos de estos temas, darnos su opinión al respecto. Sí, tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a Ángeles Díez, socióloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, nos gustaría un comentario suyo sobre los recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy. Recortes en el gasto público y la subida de impuestos de la electricidad y el gas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esos recortes responden a directrices europeas que tienen que ver con el control del déficit. Pero curiosamente el déficit que tenemos en este país ahora mismo no es superior al que teníamos en el 2009. Ahora mismo tenemos un déficit, una deuda que está en el 11%, en el 8%, y en el 2009 estaba en el 11%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo se intenta controlar, siguiendo esas directrices europeas, el déficit por la vía del gasto, controlando el gasto, no los ingresos. Justo en un momento, en una crisis económica, en la que son cada vez más necesarios esos gastos para resolver toda la problemática que se genera con el cierre de las empresas, el aumento del paro, donde más necesidades sociales existen. Gente que necesita el seguro de desempleo, donde se recurre más a todos los servicios que son servicios que ya se han pagado previamente con los salarios. Por lo tanto, la situación que se produce con estos presupuestos es que se va a agravar todavía más la situación de carencia, de desasistencia de la población más empobrecida, que cada vez es más numerosa. Hay que darse cuenta de que en ese país estamos en el 5 millones de parados, que supera ya el 20% de la población, y que de esos 5 millones hay 1,5 millones de familias que no tienen ningún ingreso, esas familias, que ya están recurriendo a los bancos de alimentos que han cuadruplicado la asistencia que dan a los hogares que no tienen ni siquiera para alimentar a la familia. Entonces la situación va a empeorar todavía más, se va a recrudecer y va a afectar a esos sectores cada vez más desfavorecidos, más empobrecidos. Profesora, acaba de suceder una huelga general en España. ¿Cuál es su valoración sobre los resultados de esta huelga? Bueno, hay que medirla de diferentes formas. Si nos estamos acogiendo a lo que puede ser el paro de los trabajadores, es decir, a realmente la gente que dejó de acudir a sus puestos de trabajo y hizo huelga, es decir, paró, quizá los datos sean parecidos a otras huelgas generales. La huelga general más masiva que hubo en este país fue en 1988, que se paralizó completamente el país. Claro, la situación no podía ser exactamente igual, no podía ser ese paro tan generalizado porque había la situación laboral es tan terrible en estos momentos que el pequeño empresario, pero también las grandes empresas, habían hecho una política de terrorizar a los obreros, a los trabajadores. Todo el mundo tenía miedo a perder el trabajo. No obstante, a pesar de esas amenazas, a pesar de esa situación, sí que hubo un paro muy generalizado. Pero donde se tiene que medir esa huelga es en las movilizaciones que hubo por la tarde.
A las 10:30 de la tarde estaban convocada una gran manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios, por comisiones y UGT, pero al mismo tiempo había convocado y secundada esa movilización por el movimiento 15M, por otros sindicatos minoritarios. Y realmente la población acudió a esas movilizaciones mostrando su desacuerdo con esa reforma laboral, y eso fue masivo. Las grandes ciudades se colapsaron, la gente salió a la calle. En Madrid había miles y miles de personas que pararon la ciudad completamente. La manifestación empezaba a las 6:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche prácticamente no se podía llegar a sol. Por lo tanto, yo creo que fue un llamado muy fuerte no solo al gobierno de desacuerdo, de disconformidad, sino también a los propios sindicatos como una forma de presión para expresarles que la población española no quiere que se negocie nada, quiere que se retire esa reforma laboral que no solo no va a crear empleos, sino todo lo contrario, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la precariedad y la situación de miseria en la que viven los trabajadores de este país ya en estos momentos. ¿Y qué se avisora tras esta huelga general? Yo creo que la huelga es un punto de partida para las movilizaciones que van a continuar en los centros de trabajo, en las organizaciones de distinto tipo, de la sociedad civil, que van a expresarse su desacuerdo con todas estas políticas. De hecho, ya el gobierno ha tenido un toque de atención con las elecciones autonómicas en Andalucía y en Asturias. Que bueno, ya han paralizado, ya ha habido un desacuerdo con respecto a la política del PP. Profesora Ángeles Díez, le agradecemos estos comentarios para los televidentes y radio oyentes de nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. Bueno, reitero también las gracias a la profesora Ángeles Díez y también a Irma Shelton por esta entrevista vía telefónica, pero vamos a conocer más reacciones desde el punto de vista social y político de esta situación en España a través de Ana Teresa Badías desde su sección de Internet. Los saludos, Oliver, muchísimas gracias, y comenzaría con otra noticia antes de ir hasta España a través de la red de redes, porque se ha anunciado que los controladores franceses han iniciado durante este día una huelga de 2 jornadas que ha retrasado a media Europa. O sea, esto yo lo vería también como una prolongación de toda la ola de protestas que se están manifestando en todo el viejo continente. Volviendo a España, algunos medios a esta hora hacen referencia a que esta huelga general ha dejado más de 170 detenidos, como se ha dicho aquí, una manifestación que fue ocasionada esencialmente por protestas ante los intentos de reforma laboral, los recortes también en el gasto público. Para que se tenga una idea, hablamos de recortes en el caso de España del gasto público y se está hablando de pasar del 8,1% del Producto Interno Bruto al 5,3%, o sea, es, como se verá, una reducción drástica, muy drástica en el tema social, la reducción más drástica en la historia más reciente de ese país, según las informaciones. Hay a esta hora tal vez el testimonio de uno de los participantes en esa huelga, Rubén, un hombre de 50 años, que ha dicho a la prensa que él había votado por el Partido Popular en las elecciones generales y ahora se siente engañado. Tal vez es uno de los reflejos también de estas elecciones autonómicas que han tenido lugar también durante en los últimos días. Tal vez el error inicial de personas como él fue confiar en el Partido Popular y en que pudiera dar una solución a la crisis por la que ya estaba pasando en este caso España. Repercusiones a esta hora de la jornada, por ejemplo, tendría la de Cayo Lara al frente, como sabemos, de Izquierda Unida, uno de los partidos, junto a los sindicatos participantes en la huelga, ha dicho que la huelga a la japonesa del Parlamento y la hipocresía de quienes dicen defender a los trabajadores es inevitable. No están con ellos en la calle. Yo quiero destacar también que a pesar de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy
ha parecido desestimar la huelga. Veremos más adelante porque ha incluso adoptado medidas y veremos cómo van a aplicarse nuevas regulaciones legales para las personas que vayan a manifestarse a la calle. Por eso es que incluso muchos de estos sectores y partidos participantes en la huelga han dado hasta el 1 de mayo como, digamos, fecha tope también para que el Ejecutivo reconsidere algunas de sus acciones, algo que parece prácticamente imposible porque ya lo ha dicho Mariano Rajoy, que no estaría reconsiderando absolutamente nada. Hay un artículo interesantísimo también de Javier Couso que publica hoy Cuba Debate y que titula Huelga General en España, de la huelga espontánea al pueblo organizado. Repercusiones, por supuesto, Francia y Alemania están aplaudiendo este ajuste español y culminaría Oliver con algunos de los datos más interesantes que se han dado a conocer durante este día. Hoy se han dado cifras de la economía y sobre todo el desempleo en Europa, que se ha vuelto a confirmar que es el mayor de los últimos 15 años. Yo les propondría escuchar algo de lo que transmite La Voz de Rusia y que nos va a actualizar un poco en materia económica. Reitero, son cifras que se han dado a conocer durante esta jornada. Escuchemos. Y en Europa, lo decíamos, un signo más de la crisis económica. Las cifras oficiales publicadas esta mañana hablan de un récord con casi un 11% de desempleo en los países del euro. El nivel del desempleo en febrero afectó a 10,8% de la población activa, reveló Eurostat, la oficina europea encargada de estadísticas, mientras que el despacho Markit de Bruselas aseguró que la actividad manufacturera aceleró su contracción en marzo, acrecentando los temores de una recesión. En el terreno del empleo, Eurostat afirma que un total de 24.550.000 personas no encontraron empleo en Europa el mes de febrero, de los que 17.134.000 habitan en alguno de los 17 países que usan el euro como moneda única. España y Grecia encabezan la lista con tasas de desempleo del 23,6 y 21% respectivamente. En buena lógica, esos datos no mejorarán en el corto plazo. Markit, un despacho especializado en el comportamiento del sector privado en la zona euro, reveló hoy que la actividad de la industria manufacturera en la eurozona retrocedió hasta un 47,7% en marzo contra un 49% registrado en febrero. Cualquier cifra por debajo del índice 50 representa una tasa de contracción de la actividad económica. Estas, Oliver, son las últimas noticias económicas que llegan por intermedio de la red de redes desde Europa. Sí, muchas gracias, Ana, por esta información. Bueno, las informaciones que nos daba, y precisamente quiero aprovechar esta última información que nos daba, y es la situación que hay no solamente en España, sino en Europa de forma general. Veamos algunos casos, algunos ejemplos de respuesta social ante estas medidas y estos ajustes que implementan algunos de los gobiernos europeos. Nadie se esperaba que la manifestación contra la supresión de cerca de 1.500 de los más de 4.000 ayuntamientos de Portugal se transformara en una de las más importantes de los últimos tiempos. De hecho, hubo dos manifestaciones, una con centenas de estudiantes contra las condiciones de vida, otra con 200.000 contra la reforma del poder local, objetivos distintos, pero todos protestaban contra la austeridad. Llueve aquí en Lisboa, pero nada parece detener a los manifestantes que llegan desde todo Portugal. Estoy con miedo que realmente temo que estos señores de Lisboa no cuiden un poco más del pueblo. Esto porque somos el pueblo, somos los pobres, somos la fuerza. No somos la fuerza. Muchos ven la supresión de ayuntamientos como un ataque directo a las pequeñas comunidades y dicen que el gobierno no tiene en cuenta la edad avanzada de muchos de los habitantes de estas zonas. Los más ancianos tienen que hacer caminos de 8 o 10 kilómetros para conseguir un papel oficial. Sin embargo, no solamente los más ancianos se encontraban en las calles de Portugal este sábado. Centenas de jóvenes se manifestaron contra las condiciones de trabajo y recortes en la educación. La manifestación fue organizada por la CGTP Interjoven, parte del más importante sindicato portugués. Yo veo mi futuro con muchas dificultades. Dentro de poco estaré en la universidad y no sé si podré pagar mis estudios. Un futuro, para muchos, fuera de Portugal. Muchísimos jóvenes portugueses licenciados y doctorados se transforman en auténticos
auténticos productos de exportación. Estamos exportando nuestro capital humano, como los enfermeros, por ejemplo, quienes se encuentran muy bien preparados y reconocidos a nivel mundial. Apostamos por su formación y luego los enviamos para el extranjero. Este fue un sábado que marcó sin duda esta época de protestas sociales en Portugal. Se logró transmitir un importante mensaje de rechazo al gobierno portugués. En Alemania también hubo protestas en contra del sistema capitalista. Los manifestantes se concentraron frente al Banco Central Europeo en Frankfurt para pedir el fin del capitalismo. Alrededor de 3.000 personas salieron a las calles ondeando banderas y coreando consignas contra la desigualdad económica. Durante la protesta se registraron enfrentamientos con la policía, que trató de reprimir la movilización con gases lacrimógenos. Protestas similares se realizaron en otras ciudades europeas. Protestamos contra la gestión de la crisis neoliberal de Alemania y la Unión Europea, y tenemos una crítica muy fundamental. No queremos reformar el capitalismo, queremos superarlo, y es por eso que estamos en las calles con el fin de dejar una cosa clara. No queremos a Alemania como un actor económico, o Europa como un actor económico, sino que queremos una sociedad fuera de los límites del capitalismo.